Buenas noches, profesora. Mi nombre es Melanie Liao, soy ingeniera electromecánica. Hoy tengo el placer de hablarles de la multiculturalidad e interculturalidad en la educación latina superior. En mi tabla de contenido hablo un poco de la multiculturalidad y la interculturalidad. La multiculturalidad es la existencia de varias culturas conviviendo en un mismo espacio físico. Básicamente no es la interacción entre culturas, sino solo la convivencia en el mismo espacio. Mientras que la interculturalidad es la interacción donde ya hay un diálogo, un respeto, donde hay sinergia entre las culturas, integración entre todos los individuos. Como primer proyecto, tengo el proyecto de diversidad cultural e interculturalidad en educación superior en América Latina del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Este programa fue creado en el año de 2007, específicamente en el mes de julio. Y era un programa orientado a documentar y analizar experiencias de instituciones de educación superior en América Latina, dedicadas a atender necesidades, demandas y propuestas de pueblos indígenas y de pueblos afrodescendientes. A través de este programa, aproximadamente se pudieron analizar 12 países de la región de América Latina y 70 de los investigadores eran indígenas o afrodescendientes. El proyecto constó de 3 etapas o 3 fases. La primera etapa, como lo mencioné anteriormente, fue de investigación sobre estos 2 grupos étnicos en universidades de educación superior de la región. La segunda etapa estuvo dedicada a desarrollar 2 proyectos de investigación complementarios, donde se determinaban y se veían cuáles eran los obstáculos o desafíos que tenían que afrontar tanto la población indígena como la población afrodescendiente para poder obtener esta educación superior o para poder integrarse con el resto del grupo. Y la tercera etapa fue ya de aplicación de la investigación, donde entonces ya se compartió lo que se investigó y se compartió entonces con los grupos étnicos que formaban parte de la universidad y sus estudiantes. Como uno de los resultados, se realizó un taller regional de las políticas de educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina el 24 y 25 de mayo de 2012, con la participación de 31 especialistas provenientes de 12 países, de los 12 países que se investigaron. Básicamente en esta comisión se trató sobre la cultura, la ciencia, la tecnología y todo lo que básicamente son tanto fronteras como obstáculos para estos grupos de minorías, podría decirse. El segundo informe que presento es sobre el profesor Antonio Muñoz Sedano, español de la Universidad Complutense, donde él lo nombra hacia una educación multicultural. Básicamente él analiza varios de los autores que han escrito sobre este tema y propone 3 grupos donde deben cada grupo formar programas específicos para este tipo de poblaciones que afrontan la multiculturalidad. Como podemos mencionar, uno de los programas promovidos son el paradigma sociocrítico, programas de educación antirracistas, el entendimiento cultural, el conocimiento de las diferencias, el pluralismo cultural, todos los programas que nos lleven a poder enfocarnos en la multiculturalidad y la interculturalidad en la educación superior. El último informe, más que nada, es del Ministerio de Educación de Panamá y la Universidad de Panamá, que son los principales avances de la EIAP en Panamá y ejecutadas por la Dirección Nacional de Educación Intercultural
bilingüe. ¿Okay? Estas actividades que realiza pues, la Universidad de Panamá en conjunto con el Ministerio de Educación han llevado a que lo que son grupos, más que nada los grupos indígenas, pues tengan la capacidad de poder recibir clases en su propia lengua. Se implementó el decreto 611 del 23 de diciembre del 2018 que permite la enseñanza de la lengua materna, apoyar a otras instituciones y organizaciones, cumplir los objetivos propuestos, plasmando las 5 metas, la implementación de la ley 88 que reconoce las lenguas y los alfabetos de los pueblos indígenas. Ha habido muchos avances en Panamá en cuanto a temas de interculturalidad, principalmente porque en Panamá pues tenemos una descendencia, un crisol de razas, hay muchos inmigrantes de muchos países. Entonces, bajo mis observaciones y conclusiones, sí es algo muy importante que Panamá se caracteriza por ser un crisol de razas, lo que involucra desde nuestros pueblos autóctonos indígenas hasta la colonización de españoles, la construcción del ferrocarril por los franceses, y así a través de la historia se han ido sumando las diferentes culturas y diferentes razas, a nuestro pequeño Panamá. Por esto se ha percibido la influencia de nuevas culturas que han influenciado en la educación y pedagogía utilizada. El poder contar con educación bilingüe, trilingüe y multilingüística es de suma importancia para el desarrollo de nuestros niños y la influencia que pueda tener un país educado. Es importante comprender que en Panamá predomina la interculturalidad. Somos todos de diferentes razas y procedencias, pero cabemos todos dentro del mismo istmo. Es importante mencionar que llevamos buena relación con todos los grupos étnicos. Por aportes internacionales, nacionales y de otros países que han podido determinar la interrelación entre culturas y los cambios de leyes para la aceptación de grupos indígenas y afrodescendientes. Es importante educar a nuestros niños, y digo niños porque estas son costumbres adquiridas en el hogar, para que sean tolerantes y capaces de aceptar las diferencias físicas, culturales y geográficas que todos y cada uno llevamos en nuestra sangre. Como referencia, está el programa de la UNESCO, el informe que hizo el profesor Antonio Muñoz, los aportes del Ministerio de Educación de Panamá y la Universidad de Panamá en conjunto. Pues como cierre es comprender que todos somos humanos, es saber que todos venimos de una madre que nos ama con un amor infinito y que no le importa de qué color o sexo somos, solo que somos su hijo. Muchas gracias, que tengan buenas noches, Dios les bendiga.